Desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes, conversar y sobre todo ponerlos en posición de que conozcan lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora, Bonita Radio va a intentar hacer un despliegue de información, la que no publicamos en la página de bonitasradio.net desde esta mañana y que ubica al empresario de Pan American Grain, un empresario puertorriqueño que lleva desde el 1977 con una empresa que tiene diferente venta de productos, de el mundo del café, diferentes grupos de productos, y que asimismo en los últimos 20 años le ha entregado su dinero en aportaciones políticas a ambos partidos de mayoría, y que lo ubican en una controversia desde el 2016 con relación al acceso a los bienes de dominio público en el área de Arecibo, Reserva Cueva del Indio, en el barrio Islote de Arecibo. Yo quiero hablar mucho de ese tema, es una investigación que sacáramos con información nueva, no solamente de las aportaciones políticas de esta persona, a quién le da y cómo desde el 2016 hay una denuncia que ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Recursos Naturales ha investigado, pero sobre todo hay una denuncia en la actual administración desde agosto del año pasado, de este año, perdón, y nada ha hecho Anaí Rodríguez Vega sobre este asunto. Vamos a hablar mucho sobre esa investigación, pero también vamos a traer información y nuestro análisis de la última información que hay con relación al quid pro quo entre la Junta de Control Fiscal, el gobernador de Puerto Rico, el ejecutivo y ex asesor de la Junta de Control Fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi, y esa información que surge de aquellos que están involucrados en el pleito de la deuda pública de Puerto Rico, que sacan un documento que se hace público hace solamente 48 horas y que establece que la Junta en ese caso le dijo a la juez en el medio de la negociación con la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas de la autoridad que habrían de impactar la factura de los consumidores en Puerto Rico por lo menos en $26 a 50 años. Un cargo por connectivity, como dice el documento. Vamos a hablar de eso con los documentos, pero sobre todo también tengo que empezar este programa llamando la atención de lo que denuncian ayer los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez y que está del lado de esa protesta en denuncia con lo que hizo ayer el productor y titiritero de un canal de televisión tradicional que vuelve a traer información xenófoba, racista de esa protesta en particular. Antes los voy a saludar a ustedes, gracias por estar. Boicota a sus empresas, dice Astrid Valentín. Estrella García también está por ahí. Cintia Fernández, Nieves Brash, desde Vieques, Puerto Rico. Polo Quiles también está por ahí, dice compartan, compartido. Bárbara Guzmán, por ahí debe estar mi amiga Irisita Delgado, que no se pierde una, de Bonita Radio, los amigos y amigas de la diáspora puertorriqueña que nunca nos abandonan y siempre están por ahí. Yanni Moreno, ya hablé de Ivonne Padua, Carlos Morel. Buenos días también para Carmen Eniti, un abrazo para todos mis compatriotas seguidores de este excelente medio. Carlos Morel desde North Carolina. Nereida Ramos también está. Tati Pérez desde ahí bonito, me encanta la montaña puertorriqueña activa con Bonita Radio. Robert Baldwin, siempre diciendo compartan, compartan. Gracias siempre por tu apoyo, Robert. Ángeles Colón, desde Nashville. Víctor Cruz, desde los New York. Polo Quiles, ya lo dije. María Cruz, que está por aquí cerquita, nos está apoyando hoy. Gracias, María, siempre por tu apoyo. Carolina Miranda, desde North Carolina. Oiga, ustedes, hay que hacer un grupo en Carolina del Norte. Ustedes están activados. Por ahí está Elena Carrasquillo, Ramón Pérez desde Florida, Ed Méndez, Magdi Cabán, como siempre. Yo creo que Magdi fue la que trajo a toda esa gente de allá. Y ya con frío, ay Dios mío, no lo puedo creer. Claro que sí, me imagino, Elena. Bueno,
Yo quiero empezar por los estudiantes de la universidad. Ahora digo yo, como decían nuestros antecesores luchadores de las luchas sociales, valga la redundancia, en Latinoamérica, que vivan los estudiantes. Los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez, y ayer hablábamos porque fue bien temprano por la mañana, que llamaron la atención de que iban a hacer una protesta, por lo que aparentemente es un cambio en eh, en el calendario académico por razón del asunto del huracán Fiona, pero también por los horarios, etcétera. Tienen unos planteamientos que han traído a través de los mecanismos que se ejercitan cuando usted quiere protestar y denunciar algo. Los estudiantes ayer hicieron una protesta frente a los portones del recinto universitario y cerraron los portones. Cuando nosotros ayer hablábamos de el asunto de esa protesta, la traímos y dimos específicamente con la imagen de que trajo un medio a través de las redes sociales, que había una persona en pantalones cortos y gorra que quería entrar al recinto. Y los muchachos le dijeron, usted no va a entrar, usted no puede cruzar la línea de piquete. Siempre llamé la atención desde ayer de que a mí me parecía que este ni trabajaba en el recinto, ni era estudiante del recinto, y que vino a provocar. Y de eso están llenas las protestas del pueblo. Ahí están los que provocan en medio de las intervenciones o de las marchas nacionales que se dan el 1 de mayo, los que lo hacen allí cuando en la calle Resistencia hay algún movimiento. Tantas veces lo hemos visto desde la policía de Puerto Rico, los infiltrados y aquellos que entran a esas filas y que son contratados por las filas de las fuerzas del Estado, etcétera. Ayer este caballero hizo lo propio. ¿Y qué hizo el titiritero? Aparentemente, en su programa, volvió a arremeter contra los jóvenes y aparentemente hizo expresiones una vez más, porque esta no es la primera vez, xenófobas y racistas. Hablando de la joven que sale en ese video, que aparentemente no es nacional puertorriqueña, trayendo esa información para atacarla desde la xenofobia y el asunto de su pelo. Una mujer negra. ¿Qué hicieron los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez? Emitieron un comunicado de prensa desde el Consejo de Estudiantes que establecen exactamente lo que se ha denunciado en tantas ocasiones a través de esa producción. Repudian las expresiones y le piden a Tele 11 que retire ese programa del aire. Es desacertado, dicen, catalogar una manifestación completamente pacífica y abierta al diálogo. Subamos el comunicado, por favor, que lo voy a consumir y voy a leer directamente de la pantalla. Una manifestación completamente pacífica y abierta al diálogo como un acto de terrorismo, estando esta protegida por el derecho constitucional a la libre expresión. Miren, este es, si lo dijo, como están diciendo los muchachos, y no tengo por qué dudarlo, perdón, los jóvenes universitarios, no tenemos duda, porque esta es la expresión que siempre hace ese titiritero de la mano de un grupo de personas que trabajan en la producción de ese esfuerzo de espectáculo en ese medio, desde la derecha más recalcitrante y desde las posiciones tan lejanas como la Guerra Fría. De eso es que se agarran para ir a criticar o a establecer su discurso de derecha, su discurso de demagogia, su discurso de propaganda, en este caso contra los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico. No es la primera vez. Pero me parece importante que los jóvenes hayan hecho un comunicado y hayan dicho lo que tienen que hacer es sacarlo del aire. Sabemos que ha pasado en muchas ocasiones que salió de otro canal tradicional precisamente por lo mismo. Y ahí yo creo que está lo más importante del momento en que vivimos hoy.
Fíjense que no es un momento exclusivamente, que vamos a hablar de eso ya mismo, sobre la corrupción y lo que está pasando a través de todas las agencias públicas y ese inversionismo político que ha impactado negativamente la salud y la calidad de vida del país y el desarrollo del país, sino también en estas esferas desde donde se habla, porque también ha sido impactado por ese nivel de corrupción. Lo más importante es hacer chavito y pagar el Mercedes o pagar la casa nueva desde esos esfuerzos propagandísticos de medios de comunicación. Pero lo más importante también es que hay un esfuerzo que vive y pervive con ese otro que se da desde el periodismo independiente, desde el periodismo digital y de los esfuerzos que estamos tratando de llevar la información al país contextualizada con los hechos más allá de nuestras posiciones, que son posiciones precisamente partiendo de los hechos y lo que está ocurriendo en el país. En ese sentido, me parece que es importante el contexto en que se da otra vez este pedido de sacar del aire al titiritero. ¿Qué espera el Canal 11? Dice ni la renta para sacar ese maldito programa del aire. Ángel Gabriel, para los fotutos ese programa es el que verdaderamente informa las cosas con veracidad. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es decirle al país, una cosa es el entretenimiento, una cosa es la utilización del entretenimiento como fuente de odio, como fuente de demagogia y propaganda. Y otra cosa definitivamente es lo que está ocurriendo en el país desde el punto de vista del periodismo bona fide. El activismo es otro mecanismo de información que utiliza el país, pero que hay que leerlo como tal. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí, que el país decida qué es lo que quiere consumir. Periodismo bona fide, la cultura del entretenimiento que utiliza la propaganda y la demagogia para infiltrar y percolar esos discursos de la derecha. Y en efecto, lo que legítimamente puede hacer el país desde los diferentes fogones prendidos, que es el activismo. Ese activismo que se tiene que leer como tal, que no hay ningún problema con eso y que es legítimo. Y muchas veces el periodismo, y vamos a hablar de eso ya mismo, hace uso de esa información que percola de ese activismo para hacer su trabajo de investigación y profundizar en los temas. Edgar García también está por ahí, dice Yeli Ortiz, y la raza, es triste escuchar a personas que uno respeta estar de acuerdo con la opinión del titiritero. Es fuerte, es fuerte. Y no nos olvidemos que el titiritero llegó a contratar periodistas y en un momento argumentaron que era prensa. Ahí lo tienen. Por eso es que siempre me parece que es importante decir la verdad y no escondernos ahora atrás de posiciones acomodaticias. Vamos a decir la verdad. Aquellos que le dijeron prensa, ahora, ojalá que estén arrepentidos, pero díganselo al país, que están arrepentidos de haber asumido esa posición. Dice de Los Ángeles, gracias por estar pendiente a mi salud. Saludos, Ivonne, y que estés desde Nueva York siempre. Carmen Z está por ahí, dice Tata y Cardala, hay que hacer un boicot. Ni la Comay, ni el Compay, ni Jordi Navarro lo hacen bien para el país. Yo hace mucho que no veo ese canal. Importante que digas que no es solamente el titiritero, hay otros esfuerzos, porque es que se plantean desde el entretenimiento que también asumen los mismos discursos. Y a las 8:11:18 vamos al tema de la Junta de Control Fiscal y el famoso aumento 50 años, 26 o 23 dólares. Esta es una información que trae ayer. Josie La Torre está por ahí, ya traíste el tema de acuerdo de los alcaldes con Luma. Del acuerdo de los alcaldes con Luma, no he hablado sobre eso y ahora voy a empezar a hablar de Luma, Josie, sobre un punto específico que tiene que ver con el asunto de la Junta de Control Fiscal y el aumento de 26 o 23 dólares a la tarifa por los próximos 50 años. El acuerdo de los alcaldes con Luma no creo que lo vaya a traer en este programa a las 5 de la tarde. Es importante traerlo, pero quiero profundizar en la investigación que estamos descubriendo hoy, que tiene que ver con la Cueva del Indo y los esfuerzos de las comunidades que vienen haciendo intensamente desde julio del 2022, pero que llevan desde el 2016
denunciando lo que está pasando aquí, cómo eso se ata con el inversionismo político, por lo menos desde un punto de vista de hechos, y lo vamos a discutir en profundidad. Rolando Emanueli es un abogado que ha estado cerca de los diferentes sindicatos, sobre todo desde la UTIER, el sindicato o la coalición de sindicatos del magisterio, haciendo presencia y apoyándolos desde el punto de vista legal, argumentando en medio de la ley promesa. Y es importante destacar quién habla de ese documento, porque, como siempre les digo, una de las cosas para mí más importantes de discutir informaciones en profundidad, que es lo que hacemos desde Bonita Radio, es establecer quién da la información, con qué credibilidad viene a la discusión pública y sobre todo si está basado en un documento. Estos son los abogados que están pendientes a ese docket, como se le llama en inglés, al registro judicial del caso de la ley promesa, que como saben atiende la juez Laura Taylor Swain. Y en ese descubrimiento, recordemos, usted no tiene que ser parte de un caso para que la documentación pública usted la pueda ver en ese docket, en ese registro. Obviamente, las personas con interés como él están pendientes, tienen al sindicato de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no, va a ser importante para él y para todos los casos que tiene relacionados con la ley promesa, estar pendiente a ese docket. Hay una discusión que es paralela a todo lo que estamos viviendo con relación a Luma, con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los buitres. Y no se le pueden llamar de otra forma, porque si usted está tan pendiente, es un millonario, una millonaria en el proceso, con el perdón que se me cayeron los audífonos, en el proceso de una quiebra, y usted compró a 2 centavos y ahora quiere que le paguen $500 por bono o por unidad, pues usted definitivamente es alguien que está pendiente a la desgracia, en este caso de un país, comprar a precio de pescado abombado para después exigir, a pesar de ese país y de la calidad de vida que tiene el país, que se le paguen los $500 que valen supuestamente los bonos que usted compró. Esos buitres en el medio de todo esto están en negociación con el gobierno de Puerto Rico en medio de este pleito. La Junta de Control Fiscal y el caso. Rolando Emanueli ayer le dijo a la compañera Mili Méndez que lo más importante que estaba pasando hoy, que llevamos 22 días de Fiona, que todavía Luma Energy no puede decir que tiene al 100% del país prendido porque no tienen la capacidad y bueno, eso es otro cuento. No tienen la gente, etc. La Junta de Control Fiscal en medio de esa negociación, y ahí está el documento y es un resumen ejecutivo que se coloca en ese docket de esas negociaciones desde julio. Desde julio. Y vamos ahora a quiénes son los que deben tener información. Y vamos a quedarnos en ese documento, señor director, importante. Desde julio le están diciendo, desde el 27 de julio, le están diciendo en ese caso a que haya un cargo por conectividad mensual de $23 versus la propuesta de los bonistas que son 26 a 50 años. Y solamente se medirá a base de la inflación. Eso es lo que lo puede aumentar o lo puede bajar. Bueno, yo nunca he visto que baje, siempre he visto que sube. Esta información obviamente colocó una vez más a la Junta de Control Fiscal en lo que siempre hemos dicho, es el gobierno de facto. Pero lo peor es que el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ex asesor de la Junta de Control Fiscal, no le haya dicho la verdad al país el 28 de julio. Esto está aquí, esto está negociándose, porque el gobierno se sienta en esa mesa de negociación. Y eso es súper importante. Porque ¿qué dice hoy el gobierno de Pedro Pierluisi?
Pedro Pierluisi le acaba de decir hace un rato al país que se puede conectar, que es lo más interesante. Pedro Pierluisi no hace otra cosa que hablar de las cosas más difíciles, de los temas más difíciles que inciden en la vida colectiva a través del Twitter y a través de Facebook. Como si doña Pepa en patillas, que todavía no tiene luz, pudiera acceder al Twitter y al Facebook. No estoy negando que pueda tener cuenta. Pero Pedro Pierluisi le dice esta mañana a través de su cuenta de Facebook que la Autoridad de Energía Eléctrica está en un proceso de quiebra y de impago de su deuda desde el 2014. Esta es la contestación a lo que sabe desde el 27 de julio. Mire, gobernador, vamos a poner que usted se enteró la primera semana de agosto. Mala cosa, porque si yo tengo a alguien que se sienta en esa mesa, entre todos los cabilderos que paga el gobierno, todos los abogados que paga el gobierno, pero también a los de las alianzas público-privadas, al secretario de Estado, representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta, más vale que me lo diga cuando baje el documento, cuando se negocie y cuando se esté planteando allí como propuesta. Actualmente nos encontramos negociando la reestructuración de la deuda en un proceso ante el tribunal y busca conseguir un acuerdo que ponga fin a la quiebra con un pago razonable y sostenible. En el pasado, los acreedores de la corporación pública plantearon acuerdos onerosos para el pago. El gobierno de Puerto Rico rechazó dichas propuestas, por lo que el proceso ahora ha continuado en la etapa de litigio. AFAF, volvemos, los representantes AFAF, la administración de Agencia Fiscal de Administración, etcétera, continúa representando al gobierno ante el Tribunal Federal. Confiamos en que este nos dará la razón, atendiendo nuestros reclamos para garantizar una reestructuración asequible y justa con los intereses del pueblo. Tanto nadar para morir en la orilla. El gobernador dijo, ay, todo depende de la jueza. Mi confianza está puesta en la jueza. La pregunta seria al gobernador de Puerto Rico, ¿cuántas veces la jueza le ha dado la razón a una petición del gobierno de Puerto Rico que no sea las peticiones de no podemos hacer esto o aquello? ¿Cuántas veces la jueza, cuántas veces el gobierno de Puerto Rico ha sido asertivo diciéndole al Tribunal de Estados Unidos, en este caso al Tribunal de Quiebra, Puerto Rico necesita desarrollo económico y como están las condiciones y las condiciones que ha impuesto el gobierno de facto, el que me manda a mí, Junta de Control Fiscal, no es posible? Que la educación es un servicio esencial, que la salud es un servicio esencial. ¿Cuántas veces se lo ha dicho el gobierno de Puerto Rico y la jueza le dio la razón? Poner ahora todos los huevos en la canasta de deja ver qué dice la jueza es la respuesta que le tiene el gobernador de Puerto Rico a los puertorriqueños y a las personas que quieren seguir viviendo en este país. Mucho, 3 párrafos, sencillamente habría dicho, me entrego a lo que diga la jueza, y esa era la contestación, o esa es la contestación que le tiene el gobernador de Puerto Rico a esta información que sabe el gobierno desde julio y que no habían querido decir, y ahora sale en un documento porque se descubre en el proceso de descubrimiento. ¿Lo sabía Josué Colón? ¿Lo sabían los asesores de Josué Colón, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Lo sabían los achichincles del PNP en Luma Energy? ¿Cuántos de ellos sabían esta información y se la habían escondido al país? Desde el 2019, mal tasado, y creo que fue en el 2016, yo estoy leyendo algunos titulares que ubican en términos de lo que va a pasar con el asunto de energía eléctrica. Algunos economistas decir, se va a pagar hasta 31 centavos más en el 2024. Ahí lo tienen. $26 en la factura. $23 por un lado y los buitres quieren 26 a 50 años. Usted y yo no vamos a estar vivos posiblemente. 108 años, no sé si llegue hasta allá. Pero definitivamente alguien lo va a pagar.
si esta no es la hipoteca de las nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas y personas que quieran vivir en este país, que venga Dios y lo vea. A las 11:29 tengo que decir que siempre nos apoyan Buen Vecino Café, perdón, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. En esto es lo último, siempre cooperativa de Juana Díaz y cooperativa de Vega Alta están con nosotros. Gracias por apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio. Dice Adalberto, hay que embargar las cuentas bancarias y bienes de los últimos gobernantes por 40 años atrás. De seguro se paga la deuda y sobra para hacer 3 nuevos Puerto Rico. Adalberto, yo te aseguro que los números están ahí y la historia le da la razón a los hechos. Luis Fortuño fue el que endeudó más a Puerto Rico en menos tiempo y terminó de quebrar el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ver hasta dónde tenemos que ir atrás. No es tan atrás que hay que ir. No es tan atrás, créeme. Por eso no quieren auditar la deuda. Dice mis 2 centavos, saludos. Y esa es solo parte de los bills pendientes del gobierno. Pero lo más importante, la Junta de Control Fiscal quiere que el pueblo pague en cada factura $23, $26, ¿verdad? Pero no quiere que le cobremos al gobierno de Puerto Rico ni al gobierno federal lo que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes me pueden decir dónde está la equidad aquí. ¿Dónde está la democracia que dice el gobierno de Estados Unidos que tiene como referente puntual? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está de la Junta de Control Fiscal, gobierno de Estados Unidos, que se venden como lo más importante, que se entregan los miembros del Partido Nuevo Progresista y los estadistas, porque esa es la democracia que quieren vivir? Chúpate esa. Vamos a ver con qué se come eso. Jennifer González, ¿dónde está? No sabemos. Pregunta, ¿esos $23 mensuales más los aumentos? Pues claro, están condicionados a la inflación. Claro, el dinero no es de ellos, es del pueblo, dice Luz Díaz. Ley de restitución, embargar todo y cárcel, dice Polo Quiles. Como dijo uno por ahí en la radio, pues que mis hijos y nietos trabajen y paguen la deuda. ¿De verdad? Wow, ¿quién habrá dicho eso? Miguel Ángel Díaz Pagán, porque no solamente es irresponsable con él y con la gente que estamos aquí, es irresponsable con los otros que vienen. Sorry, llegué tarde. Buenos días, María Adorna. Nunca es tarde. Y Agapito le siguió el libreto a Fortuño. Claro, no solamente con las leyes 20 y 22, sino también con el chouchito con la Autoridad de Energía Eléctrica, que siguieron con el trabajo de no poner el dinero allí. Pero si vamos a ser honestos, y no es porque lo diga Carmen Enit, es porque la historia está ahí. Cuando usted suma y resta, y Rangui ha hecho hoy, busquen a Rangui hoy a De la Nada, ha hecho una línea, de hecho, déjenme ver si lo encuentro y se la envío al señor director, ha hecho una imagen brutal que nosotros hemos colocado en otras ocasiones. Claro, ella obviamente crea una imagen a base de esto que no lo podemos despistar, y es la realidad que hay en el país desde el 2009 que Luis Fortuño llegó a la fortaleza. Y yo tengo que insistir en esto porque vamos a hablar ahora de qué manera los miembros del Partido Popular Democrático han contribuido a que el país entienda que hay se puede pasar la línea entre unos y otros en términos de lo iguales que son en muchos asuntos. Y vamos a hablar ya mismo de la corrupción. Pero esta imagen de Rangui, De la Nada, es la imagen que ubica como una cuestión de hechos de quién es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no es de los 4 años de Luis Fortuño, Tomás Rivera Chats como presidente del Senado y Jennifer González, la precandidata hoy, la que quiere ser candidata a la gobernación en el 2024, como presidenta de la Cámara.
Esa deuda no es de la UTIER, independientemente de lo que nosotros podamos discutir en profundidad, porque habría que discutirlo en profundidad, de dónde estaba la UTIER, cómo el sindicato dejó de hacer muchas cosas que pudieron haber, además de denunciado las herramientas que tenían y que utilizaban y que han utilizado para denunciar lo que estaba pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero esa deuda no es de la UTIER. Esa deuda quienes les la emitieron fueron Luis Fortuño, Jennifer González y Tomás Rivera Chats. 4.000 millones y las portadas de los periódicos tradicionales en Puerto Rico eran esas. Esta no se lo inventó el periodismo comunista e independiente y digital. No. Esta es una realidad que está ahí en hecho. ¿Por qué no discuten esa? ¿Por qué los fututos no vienen a discutir esa? Vamos a ponerle los rostros. Esta fue la portada y ahí están las imágenes. Gracias a Rangui por siempre tener esa creatividad al servicio de la denuncia. Y ahora sí nos vamos a las 11:35 a lo que hemos dejado caer hoy como la última investigación que tuve que hacer la analogía de la investigación que hiciéramos en un momento dado con otro colega en Arecibo, porque vamos a hablar de Arecibo, ya no de lo que está ocurriendo o ocurrió, que aparentemente tiene una pata en las autoridades federales porque hay una investigación federal al respecto con la cantera de corrupción y el trabajo u operación comercial que se dio allí en lugar de un dragado en el embalse del superacueducto. Es que bien cerca, en el barrio Islote de Arecibo, nosotros venimos viendo cómo las comunidades se han ido aumentando en denuncia y protesta con relación a la limitación de accesos a la Cueva del Indio. Y tengo que decir que las comunidades del barrio Islote, en unos momentos, y voy a citar publicaciones de marzo del 2016, cuando precisamente uno de los líderes de esa comunidad, y estoy buscando el nombre porque el apellido es Lause, denunció lo que estaba pasando, que estaban cobrando, marzo del 2016, oigan bien, van a ser bien importantes las fechas aquí. Lo que estaba pasando en la Cueva del Indio, porque los accesos a la Cueva del Indio se dan a través de 2 propiedades, por lo menos, privadas. Y es bien importante establecer acá que no olvidemos que usted puede tener un pedazo de tierra suyo, que lo compró, lo pagó, y la hipoteca dice que es suya, pero si usted tiene un bien de dominio público, como puede ser la playa, en este caso, como es la Cueva del Indio, usted tiene que dejar un acceso a toda persona que quiera entrar por ahí, porque el bien de dominio público se define como tal, es de todo el mundo, no es suyo. Usted no compró la Cueva del Indio, usted compró las partes que le podían vender. En este caso, te compró por el lado norte, uno de esos propietarios, una propiedad y una extensión de terreno que incluye parte de los accesos a la Cueva del Indio. Pero la Cueva del Indio la tenía que dejar accesible. Yo quiero empezar por decir que cuando empecé a hacer investigación sobre lo que estaba pasando en la Cueva del Indio, lo hice porque siempre me llamó la atención, primero, que este no es un esfuerzo que ha estado de parte de la comunidad, fue comprendido, que ha estado necesariamente en los medios tradicionales, como pasa con tantas otras controversias que empiezan a dilucidarse desde las diferentes comunidades y más tarde se convierten en asuntos que se discuten en todos los medios. Me llamaba poderosamente la atención ese asunto. De otra parte, me llamaba la atención que, y el nombre del líder comunitario es Lause Colón Pérez.
Lauce Colón es esta persona que ha estado desde el 2016 diciendo hello. Él como portavoz de la comunidad. Hay otros miembros de la comunidad que también han sido vocales. Pero como portavoz ha llevado un tracto, yo advine en conocimiento de ese tracto después que me lo hizo llegar José Luis Lebrón, una persona que también es un activista de este tipo de esfuerzos comunitarios y está y permanece en los diferentes foros, sobre todo en las protestas como observador y mantiene un registro, etcétera. Gente desde el 2016. ¿Denunciando qué? En aquel momento públicamente Noticel publicó Bandera Roja, otro tipo de publicaciones, publicaron medios digitales del oeste. Denunciaban en aquel momento que José González Freire, que es un empresario, dueño de American Grain, estaba cobrando por el acceso a la Cueva del Indio. Y allá eran $7 más o menos, ya va por $10. Estamos en el 2022. Denunciaron por un lado eso, por otro lado que había otro terreno o que hay otro propietario de un terreno aledaño que tiraba y tira material vegetativo para limitar el acceso público a la Cueva del Indio a través de su propiedad privada. Y lo último, que pusieron verjas. Y son verjas de madera. La comunidad ha sido más insistente en esta lucha desde el julio del 2016. Ahí ha estado Lauce Colón Pérez, hay otra mujer que también es portavoz, el propio José Luis Lebrón ha estado Eliezer Molina. A esta lucha se han unido elementos de otras luchas, personas que son activistas, que participan de este esfuerzo de visibilizar lo que está ocurriendo en la costa del país. Fueron a Joyuda, fueron a Cabo Rojo, fueron a Guayama, han ido a Salinas, han estado en Santa Isabel, han estado en Mayagüez, en el barrio Borinquen de Aguadilla, Cueva Golondrina, por diferentes sectores, sobre todo Sol y Playa Los Almendros de Rincón. Hemos visto diferentes personas que se ocupan de denunciar. En todo lo que se ha dado en el área oeste, hemos visto miembros de científicos del recinto universitario de Mayagüez, de algunas agencias que participan. Y esto fue lo último que pasó en la Cueva del Indio, fue el sábado. Y fueron allí, mostraron el plano de deslinde, como una actividad más para eliminar las famosas verjas, las dichosas verjas, como diría doña María en Country. Pero ¿y por qué ponen las dichosas verjas? Porque no quieren que la gente entre por sus propiedades y que tengan acceso a la Cueva del Indio. Y yo voy a empezar, ya ustedes si leyeron y vieron la historia, se dan cuenta que nosotros hicimos un recuento de lo que es ley. Hay una ley del 2015 que establece la Cueva del Indio como una reserva. Y que del 2015, la ley número 10, que se hizo ley en febrero del 2015, la firmó Alejandro García Padilla. Se suponía que el Departamento de Recursos Naturales tuviera 120 días para hacer un plan de manejo en coordinación con las organizaciones comunitarias, con los científicos, para proteger la Cueva del Indio. ¿Qué pasó? Nada. Vamos a empezar por ahí. Anaí Rodríguez Vega, secretaria del Departamento de Recursos Naturales, no confirmada, está designada. Hoy, del Ejecutivo de Pedro Pierluisi, Anaí Rodríguez Vega, nada ha hecho. Peor, no es que no ha cumplido con la ley 2015, es que tiene desde agosto del 2022 una querella contra José González Freire y no ha pasado nada en el departamento.
¿Quiénes han trabajado en el Departamento de Recursos Naturales? Los vigilantes, lo mismo que en la cantera de corrupción. Los vigilantes, con excepción de Ronda, que sabemos que es parte del establishment del Partido Nuevo Progresista en el DRNA. Los vigilantes de allí, de Cayo Tiburones, en Arecibo, recibieron la querella y la pasaron para adelante. La división legal, la de carrera, porque me dicen que Mildred Sotomayor estuvo allí. La abogada del Departamento de Recursos Naturales estuvo en el área de la Cueva del Indio. Pero mire, ahí se quedó. Los demás, nada. ¿Qué otro jefe de agencia del DRNA no hizo nada? Rafael Machargo. Helios Sánchez, saludos. Gracias a ti por estar. Helios Sánchez, perdón, Helios, gracias. Rafael Machargo, recuerdan a Rafael Machargo. Bahía Estuarina de Jobo, el que se sentó con Quique Questel a negociar la multa la investigación que le tenían a Quique Questel por construir en la zona marítimo terrestre de Santa Isabel, aquel alcalde, en medio de la campaña de Wanda Vázquez y en medio de la actividad política del 2020, cruzado de brazos, tampoco hizo nada. Con la Cueva del Indio, reserva, protección, nada. Tania Vázquez, ¿cómo olvidar a Tania Vázquez? Tantas veces nombrada y señalada entre la protegida, la protección que tiene de Tomás Rivera Chats como presidente del Senado cuando la nombraron a secretaria del Departamento de Recursos Naturales y la protección del entonces superintendente del Capitolio, íntimo amigo de Tomás Rivera Chats y candidato a la alcaldía de Quebradilla, Jerón Muñiz Lasalle. Nada. Carmen Guerrero, hoy directora de la EPA, bajo su secretaría fue que se nombró, se aprobó esta ley. Nadie tuvo problemas con esa ley. Nadie. En el 2015, el 2014 se presentó. ¿Saben quién la presentó? Nada más y nada menos que Ricardo Gerandi, aquel que después fue el super ayudante y super director de desarrollo y exportación de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante. Rodríguez Aguiló, representante por el distrito de Arecibo. La presentaron ¿con quién? Con Ángel Matos García del Partido Popular y Colón Alfonso, que en aquel momento era representante del Partido Popular, ya no está ni por los centros espiritistas. Todo el mundo estuvo de acuerdo en la Cámara, todo el mundo estuvo de acuerdo en el Senado. ¿Y después qué hicieron? Cero. El Ejecutivo, 2015, 2016, le quedaba año y medio para estar ahí. Nada. No cumplieron con los 120 días, no preservaron y hasta aquí nos ha traído 4 secretarios de la del Departamento de Recursos Naturales, otros tantos en Fortaleza, secretarios de la Gobernación, entre ellos en el Ricardo Rosselló renuncia, sabemos que allí estaba el exsecretario del Departamento de Hacienda, hoy acusado por el FEI. Gobernadores, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcés, gobernadora sucesoral, y Pedro Pierluisi. Cueva del Indio, nada. Ejecutivo y legislativo. Legisladores del Partido Popular, nada. Legisladores del Partido Nuevo Progresista, nada. No, de toda la investigación y la lectura que hice, tampoco he visto nada de qué dijo el PIB en aquel momento con relación a esto. Allí, para aquel entonces, entiendo que era Juan Dalmau el legislador del PIB. Y entonces, llegamos aquí y ¿qué descubrimos? Que una de las personas que tienen querellas pendientes con relación a este asunto, que se le acusa de no solamente bloquear el paso al bien de dominio público, sino también de cobrar por la entrada y el acceso a través de su propiedad,
José González Freire es un donante de los dos partidos políticos, un donante del gobernador entonces, Alejandro García Padilla, un donante del presidente del Senado entonces, Eduardo Batia, del presidente de la Cámara entonces, Jaime Perelló, un donante de Pedro Pierluisi, del entonces alcalde de Arecibo, Carlos Molina, de David Bernier, candidato del 2016 a la gobernación por el Partido Popular, de José Luis Dalmau, el hoy presidente del Senado, de Rafael Hernández Montañez, el hoy presidente de la Cámara, otra vez de Carlos Molina. Vamos a dejarlo en el segundo y vamos al tercero también, señor director. Gente, todo esto está en nuestras redes a través de todas las plataformas. De José Coni Varela, el vicepresidente de la Cámara hoy, y Carlos Delgado Altieri, el entonces candidato a la gobernación del Partido Popular en el 2020. De Georgie Navarro, no podía creer, de Georgie Navarro, tan reciente como los otros días le dio chavito a Georgie Navarro, del representante del distrito, José Memo González, del Comité Municipal de Bayamón que dirige Ramón Luis Rivera, alcalde ad perpetuum de Bayamón, y el corrupto acusado por corrupción, Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. Ese es José González Freire. Esa es una cuestión de hechos y ahí están las imágenes y le voy a pedir a nuestro director que ponga ahora las imágenes que salen del registro público de la Oficina del Contralor Electoral. Todas los donativos suman sobre $90,000. Vamos a poner las imágenes y vamos a ir una sobre la otra. Ahí están los donativos. Tan cerca como en febrero del 2022 le dio a Georgie Navarro dinero. Todavía le está dando, a Carlos Delgado Altieri, que según nos dice nuestra fuente, quiere correr para el 2024 como senador por acumulación. Le ha dado a Pedro Pierluisi en el 2020. Entonces, a todas estas imágenes, y vamos a ir una sobre otra, aunque yo siga hablando, según el director de las imágenes, a todas estas donaciones coinciden con los 6 años de denuncia de las comunidades, pero también con el tiempo en que las comunidades llevan en el 2022 diciendo no nos quieren dejar acceder al bien de dominio público. Y el pasado sábado, cuando fueron a hacer la protesta y a derrumbar las verjas de madera que estaban construidas para limitar el acceso, llegó la policía. Y según nos contó José Luis Lebrón, que estaba allí, a Juan Zaragoza, actual ex secretario de Hacienda, le dio dinero, y actual presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Muchos chavitos le dio a Carlos Molina, el alcalde de Arecibo. Tanta vigencia que tiene una alcaldía en este tipo de asuntos con relación a la comunidad. No he visto, de lo que sale de esta información pública, no hay donativos al actual alcalde de Arecibo, del Partido Popular. ¿Y qué pasó cuando la policía llegó? Pues que los residentes, los activistas, le llevaron el plano, le dijeron, usted dice que usted quiere arrestarnos por daño a la propiedad privada. Pues aquí está el deslinde de 1974. Le sacaron el deslinde. El deslinde dice, y usted sabe, o debería saber, que ahí tiene que haber un paso de acceso público, porque la zona marítimo terrestre tiene que tener en ese deslinde un espacio para tener acceso al bien de dominio público. Pues el sargento Novoa salió y no arrestó a nadie. Yo quiero terminar diciendo
que lo más que a mí me llama la atención de esta investigación, de la información que nos dan los propios activistas, pero sobre todo de los documentos públicos, es que el Estado tiene una ley del 2015 que nunca le ha hecho caso. Que las agencias del Ejecutivo no hacen cumplir la ley. ¿Con qué cara el gobernador de Puerto Rico se atreve a decir que la gente que va a protestar por lo que está ocurriendo en Puerto Rico violan la ley? Si cuando él se sienta con su gabinete, mínimo, el secretario del Departamento de Justicia no está cumpliendo con su deber ministerial, que es defender los bienes de dominio público, así como la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, y Domingo Emanueli. ¿Dónde están pidiéndole cuenta los fiscales del Departamento de Justicia a los que limitan el acceso a un bien de dominio público? ¿Dónde está la secretaria? ¿Cómo es que se sientan en una reunión de gabinete a decir que es el pueblo el que está violando la ley? Como le dijo una colega periodista al gobernador, ay, la gente que deja las neveras en el medio de la calle está violando la ley. Me encantaría escucharla, preguntarle a Anaí Rodríguez Vega y a Domingo Emanueli qué hacen con aquella gente que limitan el acceso a una playa. Me gustaría escuchar esa pregunta. Dice Ivonne de Los Ángeles, gracias, Carmen Enís, por tu profesionalismo. Gracias a ti por siempre estar por ahí. Realmente, esta es la información. Es información, va a estar y estará en las redes de Bonita Radio, bonitasradio.net, en todas las plataformas desde esta mañana, las diferentes imágenes que hicimos para que tengan la información que sale del registro público, no solamente de las leyes de Puerto Rico, sino también del Contralor Electoral con relación a la vinculación de uno de estos propietarios con los partidos de gobierno. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ahí está la información. Éxito, son las 11:56. Yo me voy. A las 5 de la tarde tenemos más programas. Espero tener conmigo a Rolando Emanueli, el licenciado Rolando Emanueli, y me recuerda nuestro señor director que hay una convocatoria, y hablando de lo que es capaz de hacer la gente, como lo está pasando en el caso de la Cueva del Indio. Hay una convocatoria que surge desde esta mañana. Nos enviaron esta convocatoria y en efecto nos dicen que hay una convocatoria para la 1 de la tarde en la calle Resistencia del Viejo San Juan. Veo al urbanista, veo a otros líderes y activistas comunitarios desde lo ambiental, desde lo económico, haciendo esta convocatoria. Ahí está. Bonita Radio va a estar allí. Así es que ya hablaremos de lo que pasa en esa convocatoria. Éxito. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta entonces, buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.